Tenía 33 años y descubrí, por el celular, que mi familia había reservado un salón de 400,000 pesos para celebrar el cumpleaños de mi hermana, el mismo día que también es mi cumpleaños, sin mi nombre en la invitación, sin un aviso, sin un, oye, necesitamos hablar contigo. Y cuando llamé a mi mamá queriendo entender, ella me respondió con una frase que se me quedó grabada como una cicatriz. Solo podemos pagar una fiesta. Lo que pasó después de eso cambió completamente mi vida, y necesito contártelo todo. Pero antes de continuar, revisa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Mi nombre es Jimena Aguilar. Tengo 33 años. Trabajo como analista financiera en una empresa mediana. Pago mi propia renta y manejo un carro que compré con mi propio dinero. Nunca le pedí nada a mis papás. No porque me enorgullezca demasiado de eso, sino porque aprendí muy pronto que pedir atención en mi familia era un ejercicio de frustración. Siempre fui la hija de en medio en la práctica, aún siendo la mayor. Hay una forma de ocupar espacio en una familia, y aún así, ser invisible. Es cuando el espacio a tu alrededor existe, tu lugar en la mesa del comedor existe, tu nombre existe en los documentos y en las fotografías, pero tú nunca eres el centro de nada. Siempre estás en el marco, nunca en la pintura. Mi hermana Camila nació 3 años después de mí, el mismo día, 22 de octubre. Cuando yo era chiquita, pensaba que eso era mágico. Creía que íbamos a crecer siendo cómplices, compartiendo el día con esa intimidad especial que solo tienen las hermanas que comparten cumpleaños. Me tomó unos 10 años entender que lo único que compartíamos era la fecha. La fiesta siempre fue de ella. Cuando cumplí 10 años, pedí una fiesta con temática de astronomía. Estaba obsesionada con los planetas, con las estrellas, con esas fotos del espacio que parecen pinturas. Mi mamá ni parpadeó antes de decir que Camila quería temática de hadas y que yo podría elegir al año siguiente. El año siguiente nunca llegó con ese derecho. Terminé en una fiesta de hadas usando un vestido que me apretaba en el pecho, viendo a mi hermana recibir las mañanitas como si la única vela del pastel fuera la de ella. Aprendí a no quejarme. Aprendí que querer ser vista no era lo mismo que merecer ser vista, y que si era lo suficientemente paciente, silenciosa y amable, alguien eventualmente lo notaría. Esa es la mentira más cara que he creído. La noche del martes pasado, estaba acostada en el sillón en pijama, con una serie de cocina de fondo y el celular en la mano en piloto automático. Apareció la historia de mi prima Fernanda. Fer tiene 26 años y suele etiquetarme en memes a las 11 de la noche, así que la abrí sin ninguna expectativa. La imagen me paralizó. Era la foto de una invitación. Papel opalina color marfil, caligrafía dorada, borde decorado con lucecitas dibujadas. Formal, cara, bonita. Fiesta de cumpleaños en la Hacienda Villarreal, 22 de octubre. Código de vestimenta, formal. Confirmación de asistencia para la señora Sofía Aguilar, mi mamá. Y el nombre en la invitación era solo uno: Camila Beatriz Aguilar. Me senté en el sillón. La serie siguió reproduciéndose, alguien decorando un pastel con betún, y yo me quedé mirando esa imagen por unos 10 minutos seguidos, sin poder procesar por completo lo que estaba viendo. La Hacienda Villarreal. Conozco ese lugar. Todo el mundo en la ciudad lo conoce. Es el tipo de lugar que rentas para una boda, para un evento corporativo, para algo en grande. No es barato. No es algo improvisado. Mi familia planeó eso. Escogió el salón, escogió la fecha, mandó a hacer las invitaciones con caligrafía dorada, las envió a un número suficiente de personas para que mi prima recibiera la suya, y en ningún momento de la ejecución de ese plan a alguien se le ocurrió agregar mi nombre. Fernanda me mandó mensaje 20 minutos después. Oye, ¿recibiste tu invitación? Me acabo de dar cuenta de algo. Le respondí que no. Tardó un poco, y cuando llegó la respuesta, solo decía esto: Dios mío, Shime. Agarré el teléfono y le llamé a mi mamá. Me contestó con voz animada, de esa forma que tiene cuando está haciendo varias cosas al mismo tiempo y la llamada es una más de ellas. Le dije que había visto la invitación de la fiesta de Camila. El silencio que vino después era del tipo que no es ausencia de palabras, es una elección. Estaba armando una respuesta, no escuchándome. Cuando habló, dijo 5 palabras. Solo podemos pagar una fiesta. Me quedé paralizada con el teléfono en la oreja por unos 3 segundos más. Después le pregunté cuánto costaba rentar la Hacienda Villarreal. No respondió a eso.
Dijo que el cumpleaños número 30 de Camila era un acontecimiento especial, que había sido un año difícil para mi hermana, que yo entendía esas cosas. Yo le dije que el 22 de octubre también era mi cumpleaños, un hecho que existía desde hace 33 años y no era novedad para nadie. Ella usó la palabra que siempre usa cuando tengo el valor de decir algo en voz alta: dramática. Y me colgó. Me quedé de pie en mi cocina sosteniendo un teléfono mudo, escuchando el eco de ese clic esparciéndose por el departamento. No lloré, no grité, solo me quedé parada entendiendo, con una claridad extraña y pesada, que aquello no había sido un olvido. Olvidar es accidental. Alguien había escogido la tipografía de esa invitación, tecleado el nombre completo de Camila Beatriz Aguilar, revisado, aprobado, mandado a imprimir, y en ningún momento de esa cadena de decisiones conscientes, mi nombre había sido considerado. Esa distinción importa más de lo que parece, porque mientras crees que te olvidaron, aún existe la posibilidad de que alguien se acuerde. Cuando entiendes que fue una elección, la ilusión se acaba. A la mañana siguiente, Fernanda me llamó antes del desayuno. Habló bajito, con el tono de quien está pasando una mala noticia que no causó pero siente el peso de cargar. Mi tía la había llamado la noche anterior, y en medio de la plática mencionó que mi mamá le había dicho a la familia que yo no iba a la fiesta porque tenía entregas del trabajo, que le había mandado mis felicitaciones a Camila y que lamentaba no poder asistir. Nunca le dije eso a nadie. Se quedó en el aire entre Fer y yo por unos segundos. Después ella dijo: le contó eso a todo el mundo, Shime, a la tía Margarita, al tío Roberto, a toda la familia. Mi mamá no solo me había excluido, había construido una versión de mí que estaba de acuerdo con la exclusión. Una Ximena cooperativa, ocupada, comprensiva, que mandaba besos de lejos y escogía quedarse fuera. Si yo me quedaba callada, esa versión se volvería real. Todos los que fueran a esa fiesta se irían creyendo que Ximena Aguilar prefirió no ir. Ximena siempre ha sido más reservada. A Ximena no le gustan esas fiestas. No sería la hija a la que no invitaron. Sería la hija que eligió no ir. Esa es una diferencia que destruye silenciosamente. Intenté hablar con Camila. Le mandé mensaje, algo directo y sin drama, preguntándole si podíamos platicar sobre el cumpleaños. Tardó horas en contestar. Cuando respondió, dijo que mi mamá le había dicho que yo estaba a tope de trabajo, y completó con una frase que no esperaba. No compliques las cosas, Shime. No compliques las cosas. Como si yo fuera la persona que había encargado una invitación con un solo nombre para un día que le pertenece a 2 personas. Llamé a mi papá, Eduardo Aguilar, 62 años, hombre de pocas palabras y aún menos confrontaciones. Contestó con la voz de quien ya sabía el tema y prefería no tenerlo. Dijo que mi mamá se encargaba de la organización de esas cosas, que él iba a platicar con ella. Los dos sabíamos que no lo haría. Terminó la llamada pidiéndome que no hiciera nada de lo que me fuera a arrepentir. Yo le dije que llevaba 33 años arrepiéndome de no haber hecho nada. Él no tuvo respuesta para eso. Esa noche, acostada en la oscuridad mirando el techo del departamento, vibró mi celular. Era Camila. El mensaje decía que mi mamá le había pedido que me avisara que me iba a guardar una rebanada de pastel. Una rebanada de pastel de una fiesta de 400,000 pesos en mi propio cumpleaños, a la cual no fui invitada. Me quedé mirando ese mensaje por mucho tiempo. Hay momentos en la vida donde lo absurdo de una situación es tan absoluto que ni siquiera logras indignarte, solo lo absorbes. Mi hermana me ofreció un pedazo de mi propio cumpleaños como si me estuviera haciendo un favor. Decidí que iba a hornear el pastel entero por mi cuenta. El sábado por la mañana me senté en la mesa de la cocina con una libreta y una pluma, e hice por primera vez en mi vida lo que debía haber hecho hace años. Planeé mi propio cumpleaños. Llamé a la Terraza Condesa, un restaurante con paredes de ladrillo y velas en todas las mesas que siempre me había parecido hermoso, pero al que nunca había ido porque nunca había tenido una ocasión que fuera solo mía. Reservé el salón privado para el 5 de noviembre, 2 semanas después del cumpleaños oficial. Abrí la libreta y escribí nombres. Caro, mi mejor amiga desde la universidad. La persona que manejó 4 horas para ayudarme en mi mudanza cuando mi primer departamento estuvo listo. Rafa, mi amigo de la infancia, que me manda mensaje de felicitación a la medianoche, sin fallar ni un solo año. Dani y Marcos del trabajo. Fernanda, obvio. Mi prima Mariana, mi primo Santiago,
que siempre me trataron como si yo importara incluso cuando al resto de la familia no le importaba tomarse la molestia. 11 nombres, 3 líneas en blanco. Me quedé viendo esas líneas vacías por un rato, y me di cuenta de algo que no esperaba. No sabía bien qué me gustaba, cuando no había nadie más decidiendo por mí. Pasé tantos años ajustándome a lo que Camila quería, a lo que mi mamá planeaba, a lo que era más fácil para todos, que había perdido el contorno de mis propias preferencias. Era mi cumpleaños, y necesitaba descubrir qué significaba eso para mí. El 22 de octubre, mi verdadero cumpleaños, pedí sushi. Abrí una botella de vino que me gustaba, y puse una película que llevaba meses en mi lista. El plan era no abrir Instagram. Duró 40 minutos. Lo que vi cuando lo abrí fue exactamente lo que sabía que iba a ver. La fiesta de Camila en tiempo real, esparcida por las historias de primos, tíos, amigos de la familia. La hacienda Villarreal con luces cálidas en el techo. Una barra de cócteles con luces de neón personalizadas. Cabina de fotos con accesorios dorados. Un pastel de 3 pisos con betún rosa y su nombre en letras de azúcar. Mi mamá salía en al menos la mitad de las fotos, siempre abrazando a Camila, siempre sonriendo de esa forma que solo veía en las fotos de mi hermana. La descripción de una de ellas decía: mi hija hermosa, un orgullo todos los días. Pasé por unos 40 posts etiquetados. Ninguno mencionaba mi nombre. Ni en las orillas, ni un feliz cumpleaños también a Jimena, ni un te extrañamos por acá. Me habían editado de esa fiesta no por una exclusión accidental, sino por una ausencia total de consideración. Nunca fui incluida como para tener que ser eliminada. Fernanda mandó mensaje a las 10:00 p.m. Tu mamá le dijo a todo el mundo que mandaste saludos pero que no pudiste venir. Trabajo. Me quedé mirando eso por un rato. Mi mamá había repetido la mentira con tanta consistencia que se había vuelto un hecho. Una Jimena fantasma sonreía de lejos y mandaba besos, y nadie necesitaba hacer preguntas incómodas. 2 días después me llamó mi mamá. Su voz tenía esa ligereza de quien todavía sigue en el brillo de una fiesta exitosa. Dijo que había quedado hermoso, que Camila estaba feliz, que me extrañó. Le pregunté si le había dicho a la familia que yo estaba trabajando. Dijo que había asumido que así sería. Le dije que había asumido mal. El silencio que vino después fue diferente a los otros silencios. No era el silencio de quien está armando una defensa, era el de quien se da cuenta de que la plática se salió del guión que tenía preparado. Eligió desviar el tema, minimizarlo y redirigirlo al mismo tiempo, como siempre hace. Dijo que yo me estaba tomando todo muy personal, que esa había sido la noche de Camila, que nos amaban por igual. Le pedí que me nombrara una fiesta de cumpleaños que hubiera sido solamente mía, en 33 años. Se quedó en silencio el tiempo suficiente para que yo supiera que no había respuesta. Cuando colgó, fue con la palabra de siempre, dramática. No le regresé la llamada. A la semana siguiente, recibí un mensaje de un perfil de Instagram que apenas conocía. La foto era de una mujer con el pelo corto y una sonrisa cansada. Su nombre era Priscila Garza. El mensaje decía que había sido la mejor amiga de Camila por 7 años, y que Camila le había dejado de hablar hace 6 meses. Dijo que había visto lo que había pasado con el cumpleaños. Dijo que sabía lo que era ser borrada por mi hermana. Lo leí 3 veces. Priscila Garza. El nombre tardó un poco en aterrizar en mi memoria. Había estado en todas las cenas de Navidad de la familia por años. Le había ayudado a Camila en la mudanza de su departamento. Salía en las fotos familiares hasta hace unos 6 meses, cuando de repente dejó de aparecer. Mi mamá había anunciado que Priscila se había vuelto tóxica, que era envidiosa, que Camila estaba mejor sin ella. Nadie le había preguntado su versión a Priscila. Camila lo declaró, y toda la familia lo aceptó. Yo también lo había aceptado, en su momento. Estaba demasiado acostumbrada al patrón como para cuestionarlo, pero ahora, viendo ese mensaje, una palabra se repetía en mi cabeza: borrada. La misma palabra que yo había usado con Fernanda. Eso no era coincidencia. Era un patrón. No le contesté a Priscila de inmediato. Me quedé unos días cargando ese mensaje, pensando, sopesándolo. Una semana después, le contesté proponiéndole ir por un café. Nos vimos en un lugar lejos del centro, lo suficientemente apartado para que nadie que conociera a mi mamá pasara por casualidad. Priscila estaba más delgada que en las fotos que yo recordaba.
Envolvió la taza con ambas manos como alguien que necesita agarrarse de algo concreto. Fui directa. Le dije que sabía lo de su trabajo con Camila. Levantó la mirada. Me preguntó cómo lo sabía. Le expliqué que una conocida en común lo había mencionado. Escritorio vacío. Meses. Priscila soltó el aire como quien lo estaba conteniendo desde la última vez que alguien le había creído. La historia que salió de ahí fue esta. A Camila la habían despedido hace 4 meses. Resultados por debajo de la meta, reportes inflados para maquillar un mal desempeño. Despido silencioso, sin demanda, sin escándalo. Y ella le había contado a la familia que la habían ascendido. Nuestra mamá le había mandado flores a su departamento. Le había ofrecido dinero para renovar su guardarropa ejecutivo. Cuando Priscila descubrió la verdad, le llamó a Camila, no para juzgarla, sino porque estaba preocupada. Quería ayudarla. Camila le colgó. Fue directo con nuestra mamá. Y en menos de 1 hora Priscila había sido bloqueada de todas partes, declarada una mentirosa envidiosa, expulsada del grupo de amigos sin derecho a réplica. Nos quedamos en silencio por un momento. Luego Priscila dijo algo que se quedó dentro de mí. Camila no miente porque sea cruel. Miente porque tiene miedo de que sin los títulos, sin el éxito, tu mamá no la mire de la misma forma. Me quedé asimilando eso, porque Priscila acababa de describir exactamente el motor con el que mi familia había funcionado por 30 años. El amor de mi mamá nunca fue incondicional. Era una evaluación de desempeño. Y Camila había aprendido, mucho antes que yo, que la única forma de garantizar ese amor era mantener el rendimiento, costara lo que costara. Antes de irse, Priscila me dijo que no me había buscado por venganza. Me buscó porque creía que yo merecía saber que la persona que me había borrado también se estaba borrando a sí misma. De camino a casa, abrí la libreta mental donde guardo lo que de verdad importa. Primera línea en blanco de la lista de invitados. Llena. El 5 de noviembre llegó con ese frío de finales de otoño, que deja todo con olor a tierra mojada y a comienzo de algo diferente. Yo estaba lista 1 hora antes de lo necesario, algo que nunca me pasa, y me di cuenta de que era porque por primera vez en décadas estaba emocionada por mi propio cumpleaños. La terraza Condesa tenía el salón privado decorado con las flores que yo había escogido, girasoles y ramas de eucalipto, simples y bonitas. Velas a diferentes alturas en la mesa larga de madera. Nada de luces de neón con mi nombre. Nada de cabina de fotos. Solo luz cálida y espacio para las personas que yo había elegido. Caro llegó primero, cargando una caja envuelta y usando la misma chamarra de siempre. Rafa llegó justo detrás con una bolsa del súper de donde había sacado una playlist impresa en una hoja blanca, lo que me hizo reír por primera vez en semanas. Fernanda entró sosteniendo un pastel con ambas manos como si fuera radioactivo, abrió la tapa y lo mostró. Cobertura blanca sencilla, letras azules. Solo Jimena. Al fin. Contuve esa frase por unos 5 segundos. Se me hizo un nudo en la garganta. Fer se me quedó viendo. Le dije que estaba perfecto. Ella se rió, aliviada. El salón se fue llenando. Mariana y Santiago llegaron juntos. Dani y Marcos vinieron directo del trabajo todavía con la ropa de la semana. Todos ahí porque querían estar. Ninguno por obligación, ninguno por convocatoria familiar, ninguno fingiendo pertenencia. Entonces la puerta se abrió una vez más, y entró Priscila con una botella de vino tinto y esa sonrisa medio tímida de quien no está segura de encajar en el lugar. Crucé el salón y la abracé. Se puso rígida un segundo antes de relajarse. Me dijo feliz cumpleaños. Yo le di las gracias por haber venido. Nos sentamos a la mesa. El vino circuló. La plática fue creciendo, esparciéndose, con risas. Y entonces Caro se levantó, golpeó su copa con el cuchillo, y el ruido se fue calmando hasta que el salón quedó en silencio. No preparó un discurso. Simplemente habló. Dijo que cuando tenía 19 años, se le había descompuesto el carro en una carretera a las 11 de la noche con frío, y que a la primera persona a la que le llamó fue a mí. Yo fui. Sin preguntar, sin calcular, sin insistir en que me lo reconocieran. Ella me miró y dijo, «Ese es el tipo de persona que eres, y el hecho de que nadie te haya organizado una fiesta que fuera tuya hasta el día de hoy es una injusticia». Toda la mesa levantó su copa. Rafa fue el segundo en hablar. Luego Dani. Luego Marcos. Cada uno con un detalle pequeño, tranquilo,
del tipo que nunca se vuelve un brindis en un salón de fiestas porque no viene acompañado de un ascenso o un título. Historias sobre estar ahí, sobre darse cuenta, sobre estar presente sin anunciarlo. Eran los registros de una persona a la que mi familia nunca se había detenido a conocer. Entonces Priscila se levantó. El salón se fue silenciando de una forma diferente, más atenta. Dijo que no me conocía desde hacía mucho tiempo. Dijo que sabía lo que era ser descartada por alguien en quien confió. Dijo que por meses se había preguntado si estaba loca, si había exagerado, si había hecho algo para merecer lo que pasó. Y dijo que conocer mi historia había sido la confirmación de que no estaba loca. Solo era un inconveniente para una narrativa que necesitaba un villano. Levantó la copa. No dijo el nombre de Camila. No dijo la palabra Villarreal. Solo dijo, por Jimena Aguilar, que nunca tuvo que inflar nada para ser real. 15 copas se levantaron al mismo tiempo. A las 11:30, después de los últimos abrazos en la puerta del restaurante, regresé a mi casa con las sobras del pastel en el asiento del copiloto y las ventanas abajo. El aire estaba frío y olía bien. En el radio sonaba algo a lo que no le presté atención, porque mi cabeza estaba en otro lado. Estaba pensando en cuántos años había delegado la pregunta de qué era lo que yo quería, dejando que otras personas decidieran la temática, el menú, la lista de invitados, la narrativa, y cómo esa noche había sido la primera vez que cada detalle había nacido de mi propia voluntad. A las 11:30 p.m., vibró mi celular. Era Fernanda. Camila había visto la historia de Mariana, que mostraba los últimos 30 segundos del brindis de Priscila, la parte sobre no tener que inflar nada para ser real. Tenía 47 vistas. Camila la había visto 4 veces. Después llegaron más mensajes. Mi mamá le había marcado a Camila. Camila le estaba mandando mensajes a todo el mundo queriendo saber qué había dicho Priscila. Estaba entrando en crisis. A las 12:30, el nombre de mi mamá iluminó mi celular. Lo vi hasta que dejó de sonar. No dejó recado. A la 1 de la mañana, Camila empezó a mandarme mensajes directos, sin signos de puntuación, rápidos. ¿Por qué estaba Priscila en mi fiesta? ¿Qué había contado? Ella estaba mintiendo. Yo no sabía toda la historia. Márcame ahorita. Leí todo. No contesté nada. Puse el celular boca abajo en el buró. A las 2 de la mañana, el celular volvió a sonar. Camila Beatriz Aguilar. Esta vez sí contesté. Empezó con un tono alto, sin un hola, sin preámbulos. Quería saber cómo me había atrevido a invitar a Priscila. ¿Qué había dicho de ella? ¿Qué había inventado ahora? Yo dejé que hablara. Cuando se detuvo, le dije que Priscila no había mencionado su nombre en ningún momento, que había propuesto un brindis por quien yo era. El silencio que vino después tenía una textura diferente a los otros. No era el silencio de quien está preparando el próximo ataque. Era el de quien se da cuenta de que la armadura tiene una grieta. Le pregunté si seguía trabajando en la empresa. La línea se quedó callada el tiempo suficiente para que la pregunta tuviera el peso que merecía. Luego la voz de Camila regresó, más bajita, más controlada, pero con algo roto por debajo. Eso no es asunto tuyo. Le respondí que tenía razón. Así como mi cumpleaños no había sido asunto suyo, cuando decidió dejar mi nombre fuera de la invitación. Le di las buenas noches. Colgué. No volví a voltear el celular por horas. Las cosas no explotaron de una sola vez. En mi familia, los derrumbes siempre han sido lentos, de esos que empiezan por abajo y solo salen a la superficie cuando ya no hay forma de sostenerlos. Mi tía Claudia le llamó a mi mamá preguntándole por el cumpleaños. La misma pregunta que había hecho la tía Margarita, la que el tío Roberto le había comentado a su esposa. La red familiar que había cargado con la fachada de mi mamá, ahora estaba cargando con la corrección. No con un escándalo, sino con esa cosa silenciosa y persistente que es la duda. En una comida familiar un fin de semana después, mi primo Santiago le preguntó a Camila cómo le iba en el nuevo puesto. Ella respondió que estaba muy ocupada, que había acuerdos de confidencialidad de por medio. Santiago es ingeniero. Él sabe cuándo una pregunta se evade. La mirada que cruzó conmigo duró menos de un segundo, pero lo entendí todo. 2 semanas después, Camila me bloqueó de todas partes. Instagram, Facebook, hasta del WhatsApp familiar. Fernanda se volvió mi ventana. Me dijo que Camila no estaba logrando mantener la historia, que sus amigos estaban haciendo preguntas, que estaba agotada de sostener una versión de sí misma
que se había derrumbado hace 4 meses. Yo no sentí satisfacción. Creí que la sentiría, pero solo sentí un peso sordo, como el luto por una hermana que nunca existió de la manera que yo me la imaginaba. Y la comprensión de que Camila había aprendido dentro de la misma familia que yo, donde el amor tenía condiciones y el desempeño era moneda de cambio. Ella simplemente había elegido pagar el precio. Yo había elegido dejar de pagarlo. Un martes por la tarde, mi mamá me llamó. Su voz era diferente, sin la producción habitual, sin el ritmo ensayado. Me preguntó qué estaba pasando con el trabajo de Camila. Le dije que esa era la historia de Camila para contarla, no la mía. Insistió. Yo le dije que sabía que se había gastado 400,000 pesos en una fiesta para celebrar un ascenso que no existía, y que nunca se había gastado un solo peso en una fiesta para la hija que pagaba sus propias cuentas y nunca le había pedido nada. El silencio que siguió tenía el sonido del reloj de su cocina de fondo. Ella dijo, «Eso no es justo, Jimena». Le respondí, «No, mamá, no lo es». Esta vez no colgó. Se quedó respirando. Y en ese respiro, por primera vez en 33 años, escuché algo que nunca antes había venido de Sofía Aguilar. No era culpa actuada, ni llanto para terminar una pelea. Solo una mujer sentada en su cocina, confrontando la diferencia entre la historia que se había contado a sí misma sobre la familia y la historia que era de verdad. Dijo que me llamaría más tarde, y colgó despacio, sin el sonido del clic. Mi papá apareció en mi puerta un sábado por la tarde sin avisar. Nos sentamos en la mesa de la cocina con 2 cafés. Se quedó mirando el vapor por un rato antes de hablar. Dijo que sabía que no habían sido justos conmigo. Le pregunté por qué nunca me había dicho eso antes. Me respondió que había sido más fácil no decirlo. Le pregunté, ¿más fácil para quién? Me dijo, para mí. Dejé que la respuesta ocupara el espacio en la mesa entre los dos. Después, me pidió perdón. No corrí a aceptarlo, ni a rechazarlo. Solo dejé que las palabras se quedaran ahí, tomando el lugar que debieron haber tomado hace años. Antes de irse, se detuvo en la puerta y miró el refrigerador. Había una foto de nosotras ahí, yo de unos 10 años, en un vestido de fiesta que no era el que yo había escogido, sonriendo de esa forma forzada de los niños que aprenden a no quejarse. Se le quedó viendo por un momento. Después me dijo en voz bajita que ese pastel con mi nombre, el que Fernanda había llevado, había sido la primera vez que se había puesto a pensar en cuántos años había dejado que las cosas fueran solo de Camila. Se fue. Yo cerré la puerta. No me sentí sanada. Me sentí escuchada. Y en ese momento fue suficiente. 3 semanas después, mi mamá llamó un miércoles cualquiera, sin ninguna ocasión especial. Dijo que me debía una disculpa. Su voz era clara, sin la producción habitual. Dijo que no sabía cuándo había empezado a volcar todo en Camila, pero que en el proceso me había perdido. Dijo que tenía miedo de perder a Camila y que ese miedo le había costado mi presencia. Le contesté que agradecerle eso no significaba que todo estuviera resuelto, que 33 años no se deshacen con una llamada, pero que yo no me iba a ir, que solo necesitaba que las cosas fueran diferentes de verdad, no en promesas. Dijo que lo iba a intentar. Y esta vez le creí un poco más. Hoy es un sábado de noviembre. La luz entra en diagonal por la ventana de mi departamento. Tengo un café en la mano y el calendario abierto en el próximo año. En el día 22 de octubre, escribí en letras mayúsculas, mi cumpleaños. Sin guiones, sin nombres extra, sin dividir la atención. En mi celular, tengo una foto de la terraza Condesa del 5 de noviembre. 15 personas alrededor de una mesa larga, las copas levantadas, el pastel de Fer en el centro. Yo estoy en el medio del encuadre, no en la orilla, en el medio. Le mandé mensaje a Priscila. ¿Mismo lugar el próximo año? Ella me contestó en 3 minutos. Ya tengo el discurso en la cabeza. Pasé 33 años esperando que alguien me construyera una mesa, esperando una invitación con mi nombre, esperando un brindis que me incluyera, esperando que mi mamá, en algún momento, me mirara y viera a la hija que tenía justo enfrente, no a la proyección que había creado de la hija que era más fácil de amar. La mesa que yo construí no tiene candelabros de cristal ni luces de neón personalizadas. Tiene madera, velas, flores que yo misma escogí, y sillas ocupadas por personas que vinieron porque quisieron. Y la silla de la cabecera, esa es mía. Siempre lo ha sido.
Solo necesité dejar de pedir permiso para sentarme en ella. Ahora, si te gustó esta historia, dale clic en suscribirse y dime en los comentarios, ¿qué parte te dejó con la boca abierta? Ah, y no olvides unirte como miembro para tener acceso a videos exclusivos que no subo aquí. Te espero allá.